Cuando abrió los ojos, no sabía quién era. No sabía su nombre, no sabía su edad, no sabía de dónde venía o por qué estaba tendido en una cama desconocida, con un dolor punzante en la cabeza. Lo único que sabía era el rostro de la mujer inclinada sobre él, hermosa, preocupada, con lágrimas en los ojos. «Gracias a Dios», susurró ella. «Pensé que te había perdido». «¿Quién?», intentó hablar, pero su voz salió áspera. «¿Quién soy?». La mujer parpadeó, sorprendida. Luego algo cambió en sus ojos. Una decisión, una mentira a punto de nacer. «Eres mi esposo», dijo suavemente. «Te llamas Elan y acabas de regresar a casa». Pero eso no era verdad, y ella lo sabía. 3 días antes, Elena había sido viuda. 2 años viuda, para ser exactos. 2 años, desde que Rafael, su esposo real, el hombre con quien había estado casada durante 5 años, había muerto de fiebre. 2 años de luto, 2 años de soledad, 2 años de una casa demasiado silenciosa y una cama demasiado fría. Vivía en una pequeña casa de adobe en las afueras del pueblo, en la frontera entre territorio mexicano y apache. En 1852, su hogar estaba lo suficientemente lejos como para no molestar a nadie con su tristeza, pero lo suficientemente cerca como para no estar completamente aislada. Excepto que sí estaba aislada, completamente, dolorosamente. Rafael no había dejado hijos, no había dejado familia extendida que se preocupara por ella, y Elena, hija única de padres que habían muerto años antes, no tenía a nadie. El pueblo la trataba con educada indiferencia. La saludaban en el mercado, le vendían provisiones, pero no había intimidad, no había conexión. Era como existir en los márgenes de la vida de todos, visible pero no vista, presente pero no importante. Elena se las arregla, decían las mujeres del pueblo. Es fuerte, pero Elena no se sentía fuerte, se sentía invisible, como si Rafael hubiera llevado su humanidad con él cuando murió, dejándola como mero fantasma que iba a través de los movimientos de vivir sin realmente estar viva. Y entonces, 3 días antes de que todo cambiara, Elena fue al río a lavar ropa. Era temprano en la mañana, el sol apenas comenzaba a elevarse, pintando el cielo con tonos de rosa y naranja. El río corría rápido. Había llovido durante días, hinchando la corriente más allá de sus bancos normales. Elena estaba arrodillada en la orilla, fregando una de las viejas camisas de Rafael que aún no podía traerse a tirar, cuando vio algo extraño río abajo, un cuerpo, flotando, atrapado entre rocas. Su primer instinto fue correr. Los cuerpos en el río generalmente significaban violencia, bandidos, conflicto, peligro, pero algo la detuvo, una curiosidad morbosa, o tal vez solo el hecho de que era la cosa más interesante que había sucedido en 2 años. Se acercó cautelosamente, con el corazón latiendo fuerte. Cuando llegó lo suficientemente cerca para ver claramente, se dio cuenta de varias cosas a la vez. Primero, no estaba muerto. Podía ver su pecho subiendo y bajando, apenas. Segundo, era apache. Lo sabía por su vestimenta, pantalones de cuero, chaleco con flecos, cabello negro largo, atado con cuentas de turquesa. Tercero, había sufrido una lesión grave en la cabeza. Sangre, mucha sangre, se había secado en su cabello y rostro. Elena debería haberlo dejado allí. Los apache y los colonos mexicanos no eran exactamente amigos. Había tensión, conflicto, violencia ocasional. Pero mientras miraba al hombre inconsciente, medio ahogado, sangrando, tan vulnerable, tan humano, algo en ella se rompió. Era la primera persona que había visto en meses que estaba en peor estado que ella. La primera vez que sentía algo aparte de su propio dolor. La primera vez que podía ayudar a alguien, así que lo arrastró del río. Era pesado, puro músculo, grande y fuerte, incluso inconsciente. Pero Elena había desarrollado su propia fuerza durante años de trabajo solitario. Lo arrastró hasta la orilla,
Luego lo arrastró por el camino embarrado de vuelta a su casa. No sabía qué haría con él una vez que estuviera allí. Solo sabía que no podía dejarlo morir en el río. Lo llevó a su cama, la única cama, la cama que había compartido con Rafael, la cama que había estado vacía, excepto por ella durante 2 años. Limpió su herida de la cabeza, que era fea pero no fatal si no se infectaba. Vendó su cabeza con tiras de tela de algodón, le quitó la ropa mojada y le puso una de las viejas camisas de Rafael. Y entonces esperó. Pasó un día. El apache seguía inconsciente, pero su respiración se estabilizó. Su fiebre bajó. Pasó otro día. Comenzó a moverse inquieto, murmurando palabras que Elena no entendía. Apache, asumió, aunque no estaba segura. El tercer día, abrió los ojos. Y ahí es donde comenzó todo, con esa pregunta simple, ¿quién soy? Elena había tenido 3 días para pensar en lo que diría cuando despertara. 3 días para planear cómo explicaría por qué un apache estaba en su cama. 3 días para decidir qué hacer. Pero no había planeado esto. No había considerado que podría no saber quién era. Amnesia. La palabra flotó en su mente. Había escuchado sobre ello, golpes en la cabeza, que borraban la memoria, pero nunca había conocido a nadie que lo experimentara. Y en ese momento, mirando a este extraño que no sabía su propio nombre, Elena tomó una decisión que cambiaría todo. Podía decir la verdad: eres un extraño, te encontré en el río, no sé quién eres. O podía mentir, y Dios la ayude, mintió. Eres mi esposo, dijo, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. Te llamas Elan. ¿Por qué mintió? Ni siquiera ella misma estaba segura en ese momento. Tal vez era la soledad. Tal vez era el deseo desesperado de no estar sola. Tal vez era la forma en que la miró, con confianza total, vulnerabilidad total, necesidad total. O tal vez era simplemente porque podía, porque él no sabía la diferencia, porque nadie más lo sabría. Porque por primera vez en 2 años tenía control sobre algo en su vida, fuera cual fuera la razón. La mentira fue dicha, y una vez dicha, no podía retractarse. Elan, repitió el apache, probando el nombre. ¿Ese soy yo? Sí, confirmó Elena, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Ese eres tú. ¿Y tú? Preguntó. Elena, respondió. Soy Elena, tu esposa. Algo pasó por su rostro, confusión, búsqueda, tratando de recordar, pero claramente no había nada allí, solo vacío. No recuerdo, dijo finalmente, frustración tiñendo su voz. No recuerdo nada. ¿Cómo es eso posible? Tuviste un accidente, explicó Elena, la mentira expandiéndose con cada palabra. Fuiste a cazar, debiste caer, golpearte la cabeza. Te encontré en el río. El médico dice que tu memoria regresará. Solo necesitas tiempo. ¿El médico? Elan se alarmó. ¿Alguien más sabe sobre esto? Elena pensó rápido. No fue necesario. Solo fue un golpe en la cabeza. Ya te he cuidado antes cuando te lastimas. Más mentiras, cada una más fácil que la anterior. Elan la estudió cuidadosamente. Elena podía ver que estaba tratando de encontrar algo familiar, alguna chispa de reconocimiento. Pero ¿cómo podría? Nunca la había visto antes de despertarse en su cama. Háblame de nosotros, pidió finalmente. Cuéntame cómo nos conocimos. ¿Cuánto tiempo hemos estado casados? Todo. Y así, sentada al borde de la cama con el sol de la mañana entrando por la pequeña ventana, Elena comenzó a construir un pasado que nunca existió. Nos conocimos hace 3 años, comenzó, escogiendo detalles de su vida real con Rafael, pero cambiándolos para que encajaran. En el mercado, yo estaba comprando tela y tú estabas comerciando pieles. Tropecé y dejé caer todo lo que llevaba. Tú me ayudaste a recogerlo. ¿Y nos enamoramos?, preguntó Elan. Elena tragó saliva. No inmediatamente. Al principio eras arrogante. Pensabas que podías impresionarme con historias de tus hazañas de caza. Estaba describiendo cómo Rafael había sido
Pero Elan no lo sabía. Pero eventualmente vi más allá de eso. Vi tu bondad, tu humor, y tú viste, se detuvo. ¿Qué vi?, presionó Elan. Me viste, dijo Elena en voz baja. Y esa parte era verdad, Rafael la había visto. Pero ahora Rafael estaba muerto y estaba tan sola y necesitaba que alguien cualquiera la viera otra vez. Nos casamos hace 2 años, continuó. Fue una ceremonia pequeña. Solo nosotros y el sacerdote. No tengo familia. Y tu tribu hizo una pausa, dándose cuenta de que no sabía de qué tribu era realmente. Tu tribu no aprobaba que te casaras fuera de ella. Así que lo hicimos solos. ¿Tenemos hijos?, preguntó Elan. El dolor atravesó a Elena. Ella y Rafael habían querido hijos. Habían intentado, pero nunca sucedió. Y ahora nunca sucedería. No, respondió. Todavía no. Elan asintió, absorbiendo toda esta información inventada como si fuera verdad, porque para él, sin memoria para contradecirla, era verdad. ¿Te amo?, preguntó de repente, mirándola directamente. La pregunta tomó a Elena por sorpresa. Yo, sí, mucho, ¿y yo te amo? Sí, susurró Elena, sintiendo que las lágrimas pinchaban sus ojos. Nos amamos mucho. Era todo mentira. Pero mientras lo decía, mientras miraba a este extraño que la miraba con tanta confianza, tan necesitado de respuestas, casi deseaba que fuera verdad. Los días siguientes establecieron un patrón extraño. Elan hacía preguntas. Elena inventaba respuestas. Y lentamente, construyeron una vida juntos que solo existía en palabras. ¿Cuál es mi comida favorita? Venado asado con hierbas silvestres. ¿Qué hacemos los domingos? Caminamos por el río juntos. ¿Alguna vez peleamos? Elena sonrió levemente. A veces, eres terco, y yo también, pero siempre nos reconciliamos. ¿Cómo es eso? El calor subió por el rostro de Elena. Tú me besas, y me dices que soy más importante que tener razón. Elan sonrió, la primera sonrisa real que ella había visto en él. Me gusta eso. Suena como algo que haría. Pero no lo era. Era algo que Rafael solía hacer. Elena estaba tomando pedazos de su matrimonio real y pegándolos en este falso, creando un híbrido de memoria y fantasía. Lo extraño era cuánto más fácil se volvía con cada día que pasaba. Las mentiras fluían más suavemente. Los detalles se volvían más elaborados. Y Elan, este hombre que no sabía quién era realmente, se convirtió en el esposo que Elena había inventado para él. Él era gentil con ella, atento, preguntaba sobre su día, la ayudaba con las tareas, se movía por la casa como si hubiera vivido allí por años. Y Elena casi podía olvidar que todo era falso. Casi. Después de una semana, Elan estaba lo suficientemente fuerte como para levantarse. Caminaba por la casa, estudiando todo como si pudiera desencadenar un recuerdo. ¿Construí esta repisa?, preguntó, tocando un estante torcido en la pared. Sí, mintió Elena. Rafael lo había construido, pero ¿cuál era la diferencia ahora? No es muy bueno, observó Elan. ¿Por qué no lo arreglé? Dijiste que le daba carácter, improvisó Elena. Elan se rió. Sueno interesante. Lo eres, dijo Elena. Y en ese momento no estaba segura de si estaba hablando del hombre real que había sido o del hombre inventado que había creado. Una noche, 2 semanas después de que Elan despertara, estaban sentados junto al fuego. Elena estaba cosiendo, remendando una de las viejas camisas de Rafael que ahora Elan usaba. Elan estaba tallando madera, sus manos moviéndose con una habilidad que sugería memoria muscular, incluso si la memoria consciente se había ido. Elena, dijo de repente, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Por qué no hay fotos? Ningún recuerdo de nuestro matrimonio, ninguna prueba de que esto, señaló entre ellos, es real. El corazón de Elena se detuvo. No había pensado en eso. En 1852,
En las fotografías eran raras, pero existían. Y un matrimonio generalmente dejaba algún tipo de registro, documentos, testigos, algo. Somos pobres, dijo finalmente. Las fotos son caras. Y en cuanto a documentos, los matrimonios entre apache y mexicanos no siempre se registran oficialmente. Ya sabes cómo es. Elena asintió lentamente, aceptando esto. Pero Elena podía ver la duda en sus ojos, la primera grieta en la fachada que había construido. ¿Desconfías de mí?, preguntó Elena, su voz más aguda de lo que pretendía. No, Elán respondió rápidamente. No, no es eso. Es solo, todo se siente nebuloso. Como si estuviera mirando mi vida a través de niebla, y desearía que fuera más claro. Regresará, prometió Elena. Tu memoria regresará. Pero mientras lo decía, se dio cuenta de algo terrible. Esperaba que no lo hiciera, porque si su memoria regresaba, descubriría la verdad. Descubriría que ella había mentido sobre todo, y entonces se iría. Y Elena estaría sola otra vez. Esa noche, cuando fueron a dormir, habían estado compartiendo la cama porque, después de todo, se suponía que eran esposos. Elán se acostó en su lado, el lado que Elena había designado como suyo en su historia inventada, y la miró. Sé que esto debe ser difícil para ti también, dijo en voz baja. Tener un esposo que no te recuerda, que tiene que preguntarte cosas básicas, que no puede, hizo una pausa, eligiendo sus palabras, que no puede ser completamente tu esposo en todos los sentidos. Elena sabía a qué se refería. Habían compartido una cama, pero Elán había mantenido distancia respetuosa. No habían sido íntimos. ¿Cómo podrían cuando él no recordaba amarla? No me importa, dijo Elena. Y era verdad. Solo me importa que estés vivo, que estés aquí. ¿Pero te sientes sola?, preguntó. Incluso cuando estoy aquí. La pregunta golpeó demasiado cerca de la verdad, porque sí, Elena se sentía sola. No por Elán específicamente, sino por Rafael, por la vida que había perdido, por la persona que había sido antes de que la soledad la convirtiera en alguien que mentiría tan fácilmente. A veces, admitió. Pero es mejor que estar realmente sola. Elán extendió su mano y tomó la de ella. Prometo hacer mi mejor esfuerzo para ser el esposo que mereces, incluso si no puedo recordar cómo serlo. Elena sintió lágrimas calientes corriendo por sus mejillas, porque era tan gentil, tan genuino, tan dedicado a ser el hombre que ella había inventado que él era. Y ella era un monstruo por mentirle. Si pudieras reescribir tu vida, crear una versión mejor de la realidad, lo harías, aunque significara vivir en una mentira, aunque alguien más pagara el precio de tu fantasía. Pero incluso mientras las lágrimas caían, Elena no podía traerse a confesar, porque la alternativa a decirle la verdad, verlo irse, volver a estar sola, era demasiado dolorosa de considerar. Pasó un mes. Elán se volvió más fuerte, más activo. Comenzó a hacer reparaciones en la casa que realmente necesitaban hacerse. Cazaba, trayendo carne fresca. Se adaptó a la vida como esposo de Elena, tan completamente que a veces la misma Elena olvidaba que era todo una ficción. Desarrollaron rutinas. Él se despertaba temprano, encendía el fuego. Ella preparaba el desayuno. Comían juntos, discutiendo el día por delante. Por las tardes, trabajaban, él en tareas físicas, ella en costura y cocina. Por las noches, se sentaban juntos, hablando o en silencio cómodo. Elena se dio cuenta con sorpresa, más feliz de lo que había sido en años, más feliz de lo que había sido incluso con Rafael, si era honesta consigo misma, porque con Rafael había sido real. Real significaba defectos, significaba discusiones sobre dinero, significaba momentos de aburrimiento o irritación. Significaba la cotidianidad mundana del matrimonio, pero con Elán era ideal, porque él estaba tratando de ser el esposo perfecto basado en lo que ella le había dicho sobre sí mismo, y ella estaba tratando de ser la esposa perfecta
porque cada día sentía la culpa de su engaño. Era una mentira, pero era una hermosa mentira, hasta que comenzó a deshacerse. La primera señal llegó 6 semanas después del accidente. Elan despertó una mañana y dijo: «Tuve un sueño». «¿Sobre qué?», preguntó Elena, sirviendo café de la olla de barro. «Estaba cazando, pero no aquí, en algún lugar con montañas más altas. Y había otras personas conmigo, hombres, frunció el ceño, hablando en palabras que no puedo recordar ahora, pero en el sueño las entendía. El estómago de Elena se hundió. Probablemente solo fue un sueño, o este fue un recuerdo, preguntó Elan, mirándola intensamente. «No lo sé», dijo Elena honestamente. «Alguna vez he hablado de casar con otros hombres, de mi tribu». Elena tuvo que pensar cuidadosamente. «Dijiste que estabas separado de tu tribu, que elegiste vivir aquí conmigo en lugar de con ellos. ¿Por qué haría eso?», presionó Elan. «¿Por qué dejaría a mi gente?». «Por amor», dijo Elena en voz baja. «Dijiste que yo valía el sacrificio». Elan la miró por un largo momento. Elena podía ver que estaba tratando de decidir si creerle, si confiar en las palabras de ella sobre las sensaciones vagas en su propia cabeza. Finalmente asintió. «Supongo que tenía razón entonces. Vales cualquier sacrificio». Pero las semillas de la duda habían sido plantadas. Los sueños continuaron, fragmentos de memoria que no encajaban con la historia de Elena. Un rostro de mujer diferente, no Elena, sino alguien más. Una hermana, tal vez, especuló Elan. Elena acordó rápidamente, añadiendo una hermana ficticia a la historia, un paisaje diferente. «Tal vez donde creciste», sugirió Elena. «Una batalla, sangre, violencia. Defendiste nuestro hogar de bandidos», improvisó Elena, incorporando incluso sus recuerdos reales en la narrativa falsa. Con cada sueño, Elan cuestionaba más, y con cada cuestionamiento, las mentiras de Elena se volvían más elaboradas, más desesperadas. 2 meses después del accidente, un comerciante llegó al área. Era Apache, viajando a través de territorio comerciando. Cuando vio a Elan vistiendo ropa mexicana, viviendo en una casa mexicana, se detuvo. «Hermano», dijo en apache. Elan no respondió, solo miró confundido. El comerciante cambió al español. «¿Eres apache?». «Soy». Elan miró a Elena, luego de vuelta al comerciante. «Sí, creo que sí». «¿De qué banda?». «Yo, no lo sé». El comerciante frunció el ceño. «¿Cómo no sabes?». Elena intervino rápidamente. «Mi esposo tuvo un accidente, perdió su memoria». El comerciante estudió a Elan cuidadosamente. «¿Tu nombre?». «Elan», respondió. El comerciante negó con la cabeza. «No conozco ningún Elan, pero hay un hombre apache desaparecido, guerrero llamado Nahuel. Desapareció hace 2 meses durante una tormenta. Su tribu lo ha estado buscando». El corazón de Elena se congeló. Nahuel, ese era su nombre real, su identidad real, su vida real. «Nahuel», repitió Elan, el nombre evidentemente resonando de alguna manera. «¿Ese soy yo?». «No lo sé», dijo el comerciante, «pero luces como él. Edad correcta, altura correcta, cicatriz en el antebrazo izquierdo de». Se detuvo, señalando el brazo de Elan. Elan levantó su manga. Allí, exactamente donde el comerciante había señalado, había una cicatriz. «¿Cómo sabías sobre eso?», preguntó Elan. «Porque Nahuel recibió esa cicatriz en batalla hace 3 años. Estuve allí». El mundo de Elena se estaba derrumbando. «Debe ser coincidencia», dijo débilmente. «O no», dijo el comerciante, mirándola con creciente sospecha. «¿Por qué tu esposo viste ropa mexicana? Vive en casa mexicana. ¿No habla su propia lengua?». «Está herido», protestó Elena. «Perdió su memoria». El comerciante habló despacio, entendimiento amaneciendo en su rostro. «No es tu esposo en absoluto. Lo encontraste y lo reclamaste. Eso no es verdad».
Elena podía escuchar la desesperación en su propia voz. ¿No lo es? El comerciante miró a Elan. ¿Tienes recuerdos de casarte con esta mujer? ¿Alguna memoria de amarla? Elan abrió la boca, cerró. El silencio era respuesta suficiente. Pensé que no, dijo el comerciante. La tribu de Nahuel está a 2 días de viaje al norte. Regresaré a ellos, les diré que puede ser que lo haya encontrado. No, dijo Elena. Por favor, no lo hagas. ¿Por qué no? Si es Nahuel, su familia lo quiere de vuelta. Porque él, Elena buscó palabras, porque me necesita. Porque estaba muriendo cuando lo encontré y lo salvé. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaba sola y viste una oportunidad, terminó el comerciante. Su voz no era cruel, solo declarativa. Entiendo la soledad, mujer, pero no puedes robar a alguien para llenar tu vacío. Se volvió hacia Elan. Piénsalo. Si eres Nahuel, tienes tribu, familia, hermanos y hermanas que lloran tu muerte, una vida que mereces recordar. Luego se fue dejando a Elena y Elan parados en silencio aplastante. Finalmente, Elan habló. ¿Es verdad que? Susurró Elena. ¿Mentiste? ¿No soy tu esposo? ¿Te inventaste todo? Elena podía mentir de nuevo, podía insistir en que el comerciante estaba equivocado, que Elan realmente era Elan, no Nahuel, que su matrimonio era real. Pero al mirarlo, este hombre, que había confiado en ella completamente, que había tratado de ser el esposo que ella había dicho que era, que había construido su identidad completa en torno a sus mentiras. No pudo hacer otra cosa más que decir la verdad. Sí, dijo, lágrimas corriendo por su rostro. Mentí, no eres mi esposo, no sé tu nombre real. Te encontré en el río, herido y sin memoria, y yo inventé todo. Elan dio un paso atrás, como si lo hubiera golpeado físicamente. ¿Por qué? Porque estaba sola, sollozó Elena. Porque mi esposo real murió hace 2 años, y no he hablado con nadie, no he tocado a nadie, no he importado a nadie desde entonces. Y cuando despertaste y preguntaste quién eras, vi una oportunidad. Vi una oportunidad de no estar sola, y la tomé. Me robaste, dijo Elan o Nahuel, o quien fuera realmente. Robaste mi identidad, mi vida, mi elección. Lo sé. Elena no podía mirarlo. Lo sé, y soy terrible por ello. Pero por favor, tienes que entender. Entender que... Su voz subió. Entender que estabas tan desesperada, que me convertiste en tu prisionero, que construiste una vida entera basada en mentiras. No te hice prisionero, protestó Elena. Pudiste irte en cualquier momento. ¿A dónde? Exigió. Sin memoria, sin saber quién soy, sin saber de dónde vengo, dependía de ti para todo, y abusaste de esa confianza. Tenía razón. Elena lo sabía, no había excusa para lo que había hecho. Lo siento, susurró. Lo siento tanto. Elan necesitaba pensar en él con un nombre aunque no supiera si era el correcto. Se pasó las manos por el cabello, su frustración visible. Algo de eso fue real, alguno de los momentos que compartimos, alguna de las cosas que me dijiste sobre nosotros. Mis sentimientos eran reales, dijo Elena. La forma en que llegué a cuidarte, eso fue real. La vida que construimos juntos estos 2 meses, parte de eso fue real. Pero construida sobre mentiras, respondió. ¿Cómo puedo confiar en algo cuando todo comenzó con engaño? Elena no tenía respuesta para eso. Esa noche, durmieron en habitaciones separadas por primera vez. Elan tomó una manta y se acostó en el piso de la sala principal. Elena se quedó en la cama que ahora se sentía demasiado grande, demasiado vacía, demasiado honesta sobre su soledad real. No durmió, solo yació allí, mirando al techo, reproduciendo cada mentira que había dicho, cada momento en que pudo haber confesado, pero eligió no hacerlo, cada día que había prolongado la fantasía. Y ahora todo se estaba derrumbando. Como el comerciante había dicho, las mentiras eventualmente se desmoronan. La mañana siguiente,
El comerciante regresó con 3 hombres apache. Uno de ellos mayor, con cabello gris pero postura fuerte, tomó un largo vistazo a Elan y dejó escapar un sonido estrangulado. Nahuel, dijo, lágrimas corriendo por su rostro curtido. ¿Eres tú? ¿Eres realmente tú? ¿Me conoces?, preguntó Elan. Te conozco. El hombre mayor se rió a través de lágrimas. Soy tu padre. La palabra golpeó como trueno. Padre. Elan, Nahuel tenía un padre. Tenía familia. Tenía una vida completa que Elena había robado de él. Mi padre. Nahuel tocó su propia cara, como si pudiera encontrar parecido en sus propios rasgos. No recuerdo. Tu memoria regresará, dijo su padre con confianza. Una vez que estés en casa, rodeado de tu gente, tu vida regresará. Miró a Elena, y en sus ojos vio comprensión. Él sabía lo que había hecho, sabía que había mentido, pero en lugar de ira vio algo más: lástima. Gracias por salvar a mi hijo, dijo. El comerciante me dijo que lo encontraste en el río, que lo cuidaste, por eso tienes mi gratitud. Yo, Elena, no sabía qué decir, pero continuó. Él debe regresar con nosotros ahora, debe regresar a su verdadera vida. Nahuel miró entre su padre y Elena. En su rostro, Elena podía ver conflicto, confusión, y sí, incluso dolor. ¿Tengo que irme ahora?, preguntó. No puedo, necesito tiempo. Hijo, su padre puso una mano en su hombro. Entiendo que esto es abrupto, pero tu familia te llora, tu tribu te necesita. Y miró a Elena otra vez. Quedarte aquí solo prolongará el engaño. ¿Quiero irme?, preguntó Nahuel. Y Elena se dio cuenta de que no estaba preguntando a su padre, le estaba preguntando a ella. Cada fibra del ser de Elena gritaba, no, quédate. Quería rogarle que se quedara, prometer que lo haría bien, que nunca volvería a mentir, que podrían construir algo real desde las cenizas de su ficción. Pero al mirarlo, este hombre que había conocido durante solo 2 meses, pero que se había convertido en su mundo entero, sabía lo que tenía que decir. Debes irte, dijo Elena en voz baja. Debes encontrar tu verdadera vida, tu verdadera familia, tu verdadero yo. ¿Pero qué hay de nosotros?, preguntó Nahuel. ¿Qué hay de lo que construimos? No era real, dijo Elena. Aunque cada palabra era como un cuchillo, yo lo hice irreal al mentir, y no puedes construir una vida sobre eso. Nahuel la miró por largo tiempo, luego asintió lentamente. Tienes razón, pero Elena hizo una pausa. No lamento el tiempo que pasé aquí. Falso o no, me hiciste sentir visto, cuidado, y eso fue real, sin importar cómo comenzó. Lágrimas corrían libremente por el rostro de Elena ahora. Tengo tanto que disculparme, y yo tengo mucho que agradecerte, respondió. Me salvaste la vida, incluso si robaste mi memoria después, primero me salvaste. Se volvió hacia su padre. Estoy listo, vamos a casa. Los hombres apache comenzaron a irse. Nahuel dio un paso hacia la puerta, luego se detuvo. Se volvió hacia Elena una última vez. Elena, dijo, espero que encuentres lo que estás buscando, sea lo que sea que te hizo tan sola, que mentirías así. Espero que encuentres sanación para ello. Luego se fue, caminó fuera de la puerta, de su vida, de la fantasía que habían compartido. Elena se quedó en el umbral, viéndolos alejarse, viendo a Nahuel, que había sido Elan por 2 meses perfectos, desaparecer en la distancia, y entonces, por primera vez en 2 años, se permitió realmente llorar, no llorar silenciosamente como había hecho durante su viudez, sino sollozar, gritar, dejar salir todo el dolor, soledad, desesperación que había estado conteniendo. Lloró por Rafael, por su matrimonio que terminó demasiado pronto, por los hijos que nunca tuvieron, por la vida que había imaginado pero nunca vivió. Lloró por Nahuel, por el tiempo que compartieron, por el hombre en quien se había convertido bajo su guía mentirosa, por la vida que podrían haber tenido si todo hubiera sido real, y lloró por sí misma.
por la persona en quien se había convertido, por la mujer tan desesperadamente sola que había robado la identidad de otro hombre para llenar su vacío. Los días siguientes fueron los más oscuros que Elena había conocido, más oscuros incluso que después de la muerte de Rafael, porque entonces había tenido luto, había tenido el reconocimiento social de su pérdida, había tenido simpatía, aunque distante, pero esto era vergüenza, culpa, la comprensión de que había hecho algo imperdonable. Consideró salir del pueblo, empezar de nuevo en otro lugar donde nadie supiera lo que había hecho. Pero ¿a dónde iría? ¿Y cómo podría huir de sí misma? Una semana después de que Nahuel se fuera, Elena fue al mercado por primera vez. Las miradas que recibió fueron diferentes. El comerciante apache claramente había contado la historia. Ahora todos sabían. ¿Qué mujer más terrible? Escuchó a alguien susurrar. Robar a un hombre así. La soledad hace cosas extrañas a las personas, respondió otra voz. No es excusa para secuestro. Elena mantuvo la cabeza baja, compró lo que necesitaba y huyó de vuelta a su casa. Pero esa noche, mientras estaba sentada sola junto al fuego, tan sola como siempre había estado, pero ahora con el peso agregado de la culpa, escuchó un golpe en la puerta. Cuando abrió, casi cayó. Era Nahuel. Tú, no podía formar palabras. ¿Puedo entrar?, preguntó. Aturdida, Elena se hizo a un lado. Nahuel entró y de inmediato la casa se sintió diferente, más completa, como si algo que había estado faltando había regresado. No deberías estar aquí, dijo Elena, finalmente. Tu tribu, tu padre, saben dónde estoy, interrumpió Nahuel. Les dije que necesitaba venir. ¿Por qué? Nahuel se sentó, en la misma silla donde se había sentado tantas veces durante su tiempo como Elán. Mi memoria está regresando, piezas de ella, al menos. Recuerdo mi nombre, recuerdo a mi familia, recuerdo partes de mi vida antes del accidente. Eso es bueno, dijo Elena, aunque le dolía el corazón escucharlo. Pero aquí está la cosa extraña, continuó Nahuel, mirándola directamente. También recuerdo los últimos 2 meses, y esos recuerdos se sienten tan reales como cualquiera de los antiguos, más reales en algunos sentidos. Pero eran mentiras, dijo Elena. ¿Lo eran?, desafió Nahuel. Sí, mentiste sobre quién era yo, sobre nuestro pasado, sobre estar casados. Pero Elena, las cosas que hicimos, las comidas que compartimos, las conversaciones que tuvimos, la vida que construimos juntos, esas fueron reales, pasaron. No puedes falsificar 2 meses de realidad vivida. Pero se construyeron sobre engaño, protestó Elena. Al principio sí, acordó Nahuel, pero en algún punto se convirtió en algo más. Se convirtió en 2 personas solas encontrando consuelo mutuo. Se convirtió en una conexión real, sin importar cómo comenzara. Elena negó con la cabeza. No puedes perdonarme, no después de lo que hice. Ya te perdoné, dijo Nahuel simplemente. Porque entiendo, pasé una semana con mi tribu, con mi familia, con personas que me conocen como Nahuel. Y Elena, me sentí más perdido allí que cuando desperté en tu cama sin memoria. ¿Cómo es eso posible? Porque ellos conocen al viejo Nahuel, el guerrero, el cazador, el hombre que era hace 2 meses. Pero no soy ese hombre más. El accidente me cambió. Tú me cambiaste. Y no puedo simplemente regresar a quien era. ¿Qué estás diciendo? Elena apenas se atrevía a esperar. Nahuel se levantó, cerró la distancia entre ellos. Estoy diciendo que quiero intentar esto de nuevo, apropiadamente esta vez, sin mentiras, sin engaño. Solo 2 personas que eligen construir algo juntos. Tu tribu nunca lo permitiría, dijo Elena. Un guerrero apache casándose con una viuda mexicana. No les estoy pidiendo permiso, dijo Nahuel. Ya no soy solo apache, no soy solo Nahuel. Soy también la persona que fui durante esos 2 meses. Soy Elán también en cierto modo. Y esa persona
eligió estar contigo. «¿Pero cómo podemos construir algo real?», preguntó Elena. «Después de todo lo que pasó, empezamos de nuevo», dijo Nahuel. «Nos conocemos apropiadamente. Aprendes quién soy realmente. Yo aprendo quién eres realmente. No más mentiras, no más fantasías, solo verdad. ¿Y si la verdad no es tan buena como la fantasía fue?», preguntó Elena. Nahuel sonrió. «Entonces al menos será real». Elena quería creerlo. Quería desesperadamente creer que podían convertir su desastre hermoso en algo auténtico. Pero el miedo la paralizaba. «No sé si puedo», susurró. «No sé si puedo abrir mi corazón de nuevo. Confiar de nuevo, confiar de nuevo. Ser vulnerable de nuevo». «No te estoy pidiendo que lo hagas hoy», dijo Nahuel gentilmente. «Solo te estoy pidiendo que lo consideres, que me permitas volver, que intentemos construir algo real, lento, honesto». Elena lo miró. Este hombre que había sido extraño, luego esposo falso, luego extraño otra vez, ¿podían convertirse en algo nuevo, algo verdadero? «Está bien», dijo finalmente. «Podemos intentarlo, pero tienes que prometer sin más mentiras». «Nunca más», prometido, dijo Nahuel. «Y tú tienes que prometer también, no más ocultar tu verdadero yo, no más crear fantasías para evitar dolor real». «Prometido», susurró Elena, y así comenzó de nuevo. Pero diferente esta vez. Nahuel no se mudó de vuelta de inmediato. En cambio, visitaba días completos donde trabajaban juntos, comían juntos, hablaban juntos, pero por las noches regresaba a su tribu. «Necesito mantener conexión con ambas partes de mí», explicó. «El apache y el hombre que vivía aquí. No puedo abandonar ninguno completamente». Elena entendió. Ella también estaba aprendiendo a equilibrar la viuda y la mujer que podría amar de nuevo, el pasado y el futuro potencial. Hablaban honestamente ahora. Nahuel compartía historias reales de su vida, sus batallas, sus miedos, la presión que había sentido como guerrero, la libertad que había encontrado en perder su memoria, no tener expectativas, no tener rol prescrito. Elena compartió sus propias verdades, su matrimonio con Rafael, lo bueno y lo difícil, su soledad, su desesperación, el momento exacto cuando había decidido mentir y cómo no se había sentido como decisión en absoluto, sino como supervivencia. «Estaba muriendo», explicó, «no físicamente, pero existencialmente. Y cuando despertaste y preguntaste quién eras, sentí como si Dios me estuviera dando una segunda oportunidad, una oportunidad de no estar sola, y la tomé sin pensar en las consecuencias». «Entiendo eso», dijo Nahuel. «Desesperación hace que las personas tomen decisiones que nunca harían de otra manera». «¿Pero me perdonas realmente?», preguntó Elena. «¿De verdad? Te perdono», confirmó Nahuel, «porque veo quién eres debajo del error. Veo a una mujer que está luchando, que está rota, que está tratando. Y eso es suficiente». Los meses pasaron. Lentamente construyeron algo nuevo, no tan perfecto como la fantasía había sido. La realidad nunca lo es, pero más sólido, más verdadero. Discutían a veces sobre cosas pequeñas, sobre cómo preparar la comida, sobre si visitar al pueblo o quedarse en casa. Desacuerdos reales que nunca habían tenido cuando Elena estaba controlando cada aspecto de la narrativa. «Esto es mejor», dijo Nahuel después de un argumento particularmente animado sobre si necesitaban más leña. «Los desacuerdos significan que somos personas reales, con opiniones reales». «Rafael solía decir eso», dijo Elena sin pensar. Por un momento hubo silencio. Luego Nahuel preguntó, «¿Hablas mucho de Rafael?». «No», admitió Elena. «Durante 2 años casi no hablé de él. Y luego contigo, cuando eras Elan, tomé pedazos de nuestra vida y los puse en nuestra historia falsa». Se sintió como traición. «¿Quieres hablar de él ahora?», preguntó Nahuel. «¿No sería extraño?». «¿Por qué?». Nahuel se encogió de hombros.
Era parte de tu vida, parte de quien eres. No voy a pretender que no existió. Y así Elena comenzó, cautelosamente al principio, a hablar de Rafael. Los recuerdos buenos, los difíciles, el matrimonio que habían tenido imperfecto pero real. ¿Lo amabas?, preguntó Nahuel. Sí, dijo Elena honestamente, profundamente. ¿Y todavía lo amas? Elena consideró esto. Amo quien fue, amo los recuerdos, pero él se ha ido, y necesito dejar ir la versión de mí que era su esposa, convertirme en una nueva versión, alguien que pueda amar de nuevo. ¿Crees que puedes?, preguntó Nahuel. ¿Amarme? Elena miró a este hombre que había sido tantas cosas: extraño, paciente, esposo falso, decepción, segunda oportunidad. Creo que ya lo hago, admitió. Pero de manera diferente que amé a Rafael. De manera diferente que amé a Elán, incluso. Esta vez te amo sabiendo todas tus fallas, todas las mías, toda la complejidad. Ese es el mejor tipo de amor, dijo Nahuel. El tipo que elige quedarse incluso cuando la fantasía se ha ido. Un año después del accidente, Nahuel y Elena se casaron. De verdad, esta vez, con testigos, documentos, bendición, tanto de la comunidad mexicana, reacia, pero presente, y la tribu apache de Nahuel, igualmente reacia pero presente. No fue la ceremonia perfecta que Elena había una vez inventado en su historia. Fue pequeña, algo incómoda, llena de tensiones entre dos culturas que no siempre se llevaban bien, pero fue real, y eso la hacía perfecta en su propia manera. El sacerdote que ofició conocía la historia, todos la conocían para entonces. Antes de pronunciar los casados dijo: el matrimonio se basa en verdad, en conocerse mutuamente en sus mejores y peores momentos. Elena y Nahuel han tenido un comienzo poco convencional, pero han elegido construir algo honesto desde esas cenizas. Que todos tomemos eso como lección. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo con verdad. Cuando Nahuel besó a Elena como su esposa, sintió algo que nunca había sentido con Rafael, ni siquiera en sus momentos más felices. Sintió paz. La paz de ser completamente conocida, fallas y todo, y amada de todos modos. Los años siguientes no fueron fáciles. Vivir entre dos culturas nunca lo es. Nahuel luchaba con ser parte de su tribu mientras estaba casado fuera de ella. Elena luchaba con ser aceptada en una comunidad que sabía que había mentido tan espectacularmente. Pero lo manejaron juntos, con honestidad, con compromiso, con la comprensión de que el amor real requiere trabajo, no solo fantasía. Tuvieron hijos eventualmente. 3 de ellos, niños que crecieron entre dos mundos, aprendiendo ambas lenguas, ambas costumbres, ambas formas de ver la vida. Cuéntanos la historia, pedían los niños. ¿Cómo se conocieron papá y mamá? Elena y Nahuel se miraban, todavía incluso después de años decidiendo cuánto contar. Bueno, comenzaba Elena. Fue complicado, tu madre me salvó de ahogamiento, añadía Nahuel. Pero luego casi me ahoga en mentiras. Nahuel, Elena le daba un codazo. ¿Qué? Es verdad. Sonreía, el humor suavizando lo que podría haber sido amargura. Cometí errores. Elena les decía a los niños seriamente. Grandes, estaba sola y asustada, y tomé decisiones que no estaban bien. Pero tu padre miraba a Nahuel con amor que había profundizado con años. Me mostró que es posible empezar de nuevo, construir algo real incluso después de comenzar con falsedad. La lección, decía Nahuel a los niños, es esta: todos cometemos errores. Lo que importa es cómo los corregimos, si elegimos seguir mintiendo o si elegimos enfrentar la verdad y construir algo mejor. Los niños asentían, absorbiendo la sabiduría, aunque no entendieran completamente la complejidad de la historia de sus padres. Cuando Elena tenía 50 años,
Nahuel 48 estaban sentados juntos en el porche que habían construido, juntos, con sus propias manos, haciendo el trabajo real de crear vida juntos. ¿Alguna vez lo lamentas?, preguntó Elena. Todo lo que pasamos, lo complicado que fue. Nahuel lo pensó. Lamento que comenzara con engaño. Lamento el dolor que causó, pero no lamento dónde terminamos. Yo tampoco, dijo Elena. Aunque si pudiera hacerlo de nuevo, ¿qué harías diferente? Elena consideró esto honestamente. Diría la verdad desde el principio. Cuando despertaste y preguntaste quién eras, diría, no lo sé. Eres un extraño que salvé, pero puedo ayudarte a ENCONTR, a RE.comilla. ¿Y crees que habría resultado igual?, preguntó Nahuel. No, admitió Elena. Probablemente habrías regresado a tu tribu inmediatamente. Probablemente nunca nos habríamos enamorado. Probablemente todo habría sido diferente. Entonces tal vez, dijo Nahuel lentamente, la mentira era necesaria, no correcta, pero necesaria, para traernos a donde se suponía que debíamos estar. No sé si creo eso, dijo Elena. No quiero creer que se requiere engaño para crear amor. Tal vez no engaño, corrigió Nahuel. Pero tal vez complejidad, caminos imperfectos, segundas oportunidades, tercer oportunidades. Incluso, Elena tomó su mano curtida ahora con años de trabajo, pero todavía fuerte, todavía cálida. ¿Sabías?, dijo, que todavía a veces tengo pesadillas, de ese día cuando el comerciante vino, cuando todo se derrumbó. ¿Qué pasa en las pesadillas? No regresas, dijo Elena. Te vas con tu tribu y nunca vuelves, y me quedo sola otra vez. Para siempre esta vez. Nahuel la atrajo más cerca. No estoy yendo a ninguna parte. ¿Lo prometes? Lo prometo, aunque, añadió con tono travieso, técnicamente, rompí esa promesa antes. Cuando me fui con mi padre, Elena le dio un codazo juguetonamente. Eso fue diferente. No sabías mejor. No, concordó Nahuel, pero vine de vuelta. Esa fue mi elección real, la que importa. Se sentaron en silencio por un rato, viendo el sol ponerse sobre las montañas montañas desde donde Nahuel había venido tantos años atrás, las mismas montañas que habían sido la frontera entre sus dos mundos antes de que encontraran una manera de vivir entre ambos. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Elena eventualmente. ¿Qué? A veces no puedo recordar qué partes de nuestra historia temprana eran reales y cuáles inventé. Las líneas se han borroso tanto que todo se siente verdadero ahora. Tal vez todo es verdadero, dijo Nahuel filosóficamente. Tal vez las historias que contamos sobre nuestras vidas se vuelven tan reales como los hechos que vivimos. Eso suena como excusa para mentir, bromeó Elena. Contrarrestó Nahuel. Es reconocer que la verdad es complicada, que no hay una versión única de nuestra historia. Está la verdad factual, me encontraste, mentiste, fuimos descubiertos, elegimos intentar de nuevo. Pero también está la verdad emocional. Estábamos solos, nos encontramos, nos cuidamos, nos enamoramos. Ambas son reales. Elena apoyó su cabeza en su hombro. ¿Cuándo te volviste tan sabio? Desde que me casé con una mujer que me enseñó que la vida es más complicada que lo correcto e incorrecto simple. Cuando Elena tenía 60, recibió visita de una mujer joven del pueblo. La mujer estaba nerviosa, retorciéndose las manos. Necesito tu consejo, dijo la mujer joven. ¿Sobre qué?, preguntó Elena. Conoces mi historia. Todos la conocen. Así que pensé, tal vez entenderías. La mujer joven procedió a contar su propia historia de soledad, de viudez, de desesperación que la llevó a hacer algo que sabía que estaba mal. Mentí, confesó, sobre quién soy, para conseguir trabajo, para tener lugar para quedarme. Y ahora la mentira ha crecido tanto que no sé cómo decir la verdad. Elena escuchó,
su corazón doliéndole por esta joven mujer atrapada en su propia red de engaño. Cuando la mujer terminó, Elena habló. La verdad, dijo, es difícil, especialmente cuando has construido tu vida alrededor de mentira. Pero te diré esto, mientras más esperas, más difícil se vuelve. La culpa crece, el miedo crece, y cada día te alejas más de quien realmente eres. ¿Pero qué pasa si la verdad destruye todo?, preguntó la mujer. Podría, admitió Elena. Cuando confesé mi mentira, pensé que había perdido todo, y por un tiempo lo había hecho. Pero eventualmente algo mejor creció de esas cenizas. Algo real. ¿Vale la pena el dolor? Elena pensó en Nahuel, en sus hijos, en la vida que habían construido. Sí, dijo con certeza. Vivir en mentira es su propio tipo de muerte. Al menos si dices la verdad, tienes chance de vida real. La mujer joven asintió lentamente. Voy a pensarlo. Hazlo, urgió Elena. Pero no pienses demasiado tiempo. Cada día en mentira es día robado de vida auténtica. Después de que la mujer se fue, Nahuel emergió del jardín donde había estado trabajando. ¿Escuchaste eso?, dijo Elena. No era pregunta. Escuché, confirmó. ¿Crees que seguirá mi consejo? Tal vez, dijo Nahuel. O tal vez necesita aprender su propia lección a su manera, como nosotros hicimos. Elena suspiró. Odio pensar que alguien más podría pasar por lo que pasamos. Entonces tal vez, dijo Nahuel, nuestra historia sirve propósito. Tal vez al vivirla, al sobrevivirla, al construir algo real desde ella, tal vez le mostramos a otros que es posible. ¿Crees que eso hace que valga la pena?, preguntó Elena. ¿El dolor? ¿Los errores? Creo, dijo Nahuel cuidadosamente, que tratamos de encontrar significado en nuestro dolor. Y si nuestro dolor puede ayudar a alguien más a evitar el mismo, entonces sí, tiene valor. Elena y Nahuel vivieron hasta edades avanzadas. Vieron a sus hijos crecer, casarse, tener sus propios hijos. Vieron dos mundos, apache y mexicano, lentamente encontrar maneras de coexistir, aunque fuera imperfectamente. Y cuando finalmente Elena murió a los 75 años, con Nahuel sosteniéndola a su mano, sus últimas palabras fueron estas: no lo lamento, ninguno de ello, ni siquiera las mentiras, porque me llevaron a ti. Nahuel vivió 5 años más después de su muerte, y cuando finalmente lo siguió, fue enterrado junto a ella con una lápida que decía: Nahuel, Elán y Elena, quienes enseñaron que el amor real puede crecer incluso desde mentiras, que segundas oportunidades son posibles y que la verdad, aunque difícil, siempre vale más que la fantasía más hermosa. Su historia se contó durante generaciones, transformándose como historias lo hacen. Algunos la contaban como advertencia: mira lo que pasa cuando mientes. Otros como historia de amor: mira cómo encontraron camino de vuelta mutuo. Pero la verdadera lección, la que sus propios hijos y nietos transmitieron, era más compleja. La vida rara vez es simple. Las personas toman decisiones desesperadas, en momentos desesperados, y a veces, de esas decisiones imperfectas, puede crecer algo hermoso, no porque las decisiones estuvieran bien, sino porque las personas eligieron enfrentar sus errores y construir algo mejor. Elena había comenzado con mentira, nacida de soledad. Nahuel había sido víctima involuntaria de esa mentira. Pero ambos eligieron transformar esa base rota en algo sólido. Eligieron verdad sobre fantasía, realidad sobre perfección, amor auténtico sobre versión inventada de él. ¿Y no es esa la lección más profunda? Que no somos definidos por nuestros peores momentos, sino por lo que construimos después de ellos. Que redención es posible, aunque el camino hacia ella sea tortuoso. Que el amor real, complicado, imperfecto, puede florecer incluso en el suelo más improbable. Esa es la historia de Elena y Nahuel. No historia de perfección, sino historia de transformación.
de dos personas rotas encontrando manera de hacerse mutuos completos, de mentiras que eventualmente llevaron a verdad más profunda de lo que mentira alguna podría haber sido. Y tal vez, solo tal vez, esa es la historia más verdadera de todas.